y el tema que vamos a tratar este día. Porque, como dijo el apóstol Pablo, como termina la sección de 1 Tesalonicenses capítulo 4, el apóstol Pablo, y nosotros necesitamos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Y como les decía la semana pasada, la pregunta es cuáles son esas palabras, y las palabras son precisamente las que él escribe, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, entre los versos 13 y el verso 17, donde nos va a hablar del orden de acontecimientos, el orden de eventos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo en las nubes. Le quiero animar, le quiero invitar a que pueda buscar en su Biblia, ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que es donde estamos. Hoy la intención es poder terminar esta sección, este pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 13, si bien hemos estudiado ya el verso 13 y el verso 14, vamos a leer desde el verso 13 para entender el contexto completo de esta sección, hasta el verso 18. ¿Sí? Vamos a leer entonces, dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar y vamos a empezar. Padre, gracias por su palabra, porque en ella encontramos el aliento y el consuelo que necesitamos día a día. Porque ella es la que nos confronta con nuestro pecado, nos muestra, Señor, lo que hacemos mal, para movernos y guiarnos al arrepentimiento, y también para poder buscarle a usted confiadamente, como dice su palabra, para poder acercarnos confiadamente del trono de la gracia en búsqueda del oportuno socorro. Señor, ella es la lámpara a nuestros pies y la lumbrera a nuestro camino. Es ella la que convierte nuestra alma, es ella la que produce fe, y es ella también la que nos habilita, la que nos capacita para que como obreros podamos cumplir toda buena obra y no nos avergoncemos de nada cuando la usamos de buena manera. Señor, ahora hable a nuestro corazón, se lo suplico, hable a nuestra vida por medio de su palabra, y anímenos, consuélenos, confróntenos, exhórtenos con ella según sea nuestra necesidad. Lo pedimos todo por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. La semana pasada iniciamos el estudio de esta sección que dijimos que era el pasaje central en 1 Tesalonicenses, toda vez que el tema central de la carta es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que dijimos que en cada uno de los capítulos de la carta se va a mencionar al menos una vez la segunda venida del Señor Jesucristo? Por lo tanto, ese es el tema principal, el tema central de esta carta. Pero este pasaje particularmente es el pasaje central de la carta. ¿Por qué? Porque como pasaje, este pasaje nos va a enseñar, nos va a hablar, el apóstol Pablo va a enseñar, va a, por así decirlo, revelar un misterio, algo que está escondido en el tiempo, va a revelar un misterio que tiene que ver con el orden de acontecimientos, pero también tiene que ver con la forma, ¿no es cierto?, quiénes van a participar, cuándo van a participar, en qué orden, etcétera, etcétera, en lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor Jesucristo. Ahora, la semana pasada, cuando comenzamos a estudiar, entendimos lo siguiente. Dijimos, habían algunos hermanos en la iglesia de Tesalónica que tenían un problema, que se estaban cuestionando, que tenían una duda de fe. ¿Cuál era esa duda de fe? Bueno, muchos de ellos habían visto partir a seres queridos, seres amados,
habían visto morir a muchos de sus seres queridos y ellos tenían una duda. ¿Será que nuestros seres amados que murieron antes de la venida del Señor no tendrán parte en esa segunda venida? ¿Será que ellos han perdido toda esperanza respecto de la segunda venida del Señor? Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Lógicamente, inicia esta sección hablando de esto, ¿no? Y trayendo de alguna forma paz al corazón de esta gente, diciéndole: no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Explicamos quiénes son los que duermen en Cristo, ¿no? Dijimos que era una forma metafórica, era una forma poética de expresar o de decir aquellos que han muerto, ¿no es cierto? Entonces, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, vale decir los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Y quiénes son los otros que no tienen esperanza? Dijimos que en el mundo antiguo, en la contemporaneidad del apóstol Pablo, ¿no es cierto? En la cultura greco-romana, los filósofos y el pensamiento filosófico era que no había vida después de la muerte, no había felicidad después de la muerte. Por más que algunos de ellos, mencionamos a Sócrates, tratase de demostrar esto, el común de la gente no lo creía. Por lo tanto, ellos no encontraban o no tenían esperanza después de la muerte, a diferencia del creyente. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a hacer, ¿no? Va a ser un distingo, va a ser, por así decirlo, una comparación, ¿no es cierto? Y va a demostrar cómo el hombre sin Cristo no tiene esperanza, pero el hombre con Cristo sí tiene esperanza. Hace un rato atrás, cuando oraba, recordaba un texto que me llamó la atención esta mañana. Una frase muy pequeñita, en 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 justamente, que es donde se está haciendo la hora silenciosa en este día. Gracias Leo, por acordarte de mí. 1 Timoteo capítulo 1, verso 1. El apóstol Pablo, saludando a Timoteo, le va a decir: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Y miren lo que dice, me encantó esta frase hoy día. No es sobre lo que medité en esta mañana, pero sí es una frase que me consoló, ¿no? Que me animó, que me ayudó tremendamente esta mañana. Y del Señor Jesucristo dice: nuestra esperanza. Nuestra esperanza. Hermano, quiero decirle algo. Usted tiene una esperanza bienaventurada en los cielos. Hemos renacido, dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Hemos renacido a una esperanza viva. Y tenemos esa esperanza cierta, real. ¿Por qué tenemos una esperanza viva? Bueno, porque nuestra esperanza no descansa en el Cristo crucificado. Sería triste que nuestra esperanza descansara en el Cristo crucificado. Y usted me dirá: pastor, ¿es raro lo que está diciendo? No, no es tan raro. Si usted considera, si usted se da cuenta, muchos de nuestros templos, muchas iglesias en sus templos tienen cruces, ¿no es cierto? Pero hay una diferencia entre las cruces que hay en muchas de las iglesias, en muchos de los templos de iglesias evangélicas, versus las cruces que hay en los templos de las iglesias católicas. ¿Sabe cuál es la diferencia principal? Que la cruz generalmente en los templos de la iglesia evangélica está vacía, mientras que la cruz en los templos de las iglesias católicas contienen al Cristo crucificado. Nuestra esperanza no descansa en el Cristo crucificado. ¿Sabe en qué descansa nuestra esperanza? En el Cristo resucitado. Y eso hace la diferencia, eso marca la diferencia. Nosotros hemos renacido una esperanza viva. Recuerde que el apóstol Pablo en la carta de Efesios dice que nosotros en otro tiempo estábamos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. Pero después de estar muertos en nuestros delitos y pecados, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida. Y nos dio vida juntamente con Cristo. No con el Cristo crucificado, sino con el Cristo resucitado. Y ahí descansa, y ahí radica principalmente nuestra esperanza.
Ahora, luego de que el apóstol Pablo anima a los hermanos recordándoles que su esperanza, en verso 14, mire, vaya a 1 Tesalonicenses 4:14, después de recordar y después de animar a los hermanos recordándoles en el verso 14 que su esperanza está en Cristo, fíjese lo que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces les va a animar, no sean como los otros que no tienen esperanza. Tienen personas que han fallecido, tienen personas que han muerto, como le decimos generalmente a la gente, no sé si le decimos ya, pero antiguamente yo recuerdo que había una frase muy típica cuando alguien se acercaba a saludar a un deudo de alguien que había fallecido. Y esa frase típica era: nos lleva a la delantera. ¿Ah? Sí, nos lleva a la delantera. Bueno, probablemente usted tiene gente, ¿no? Yo le decía, para mí esta semana es una semana de nostalgias, de recuerdos. Probablemente ustedes tienen todos, o casi todos, la posibilidad de abrazar y de besar a su mamá todavía. Yo tengo abrazos contenidos, besos guardados por más de 30 años. Pero sé que está en el mejor lugar donde podría estar. Sin llanto, sin dolor, sin enfermedad, sin agonía. Sin todo eso que yo vi las últimas 2 semanas de vida. Y ella disfruta hoy día de la viva presencia de su Salvador. Yo no sé qué espera usted del cielo. No sé qué cree usted del cielo. Pero yo sé una cosa: que el cielo tiene un atractivo especial para mí. Lo anhelo, lo aguardo, lo deseo. Por mi Salvador, pero también por aquellos que descansan en mi Salvador, en ese lugar. Tengo esperanza. Mi esperanza está en mi Señor, no crucificado, como les decía, sino resucitado. Bueno, luego de que el apóstol Pablo anima a los hermanos, ¿no es cierto?, con la resurrección de Cristo, en el verso 14, va a empezar a desarrollar el tema de la segunda venida en el verso 15. Miren lo que dice el verso 15, cómo inicia: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo va a exponer un misterio, algo que antes estuvo oculto y que ahora va a ser revelado. El Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14, verso 1 al 3, va a hacer una promesa, ¿no? Él va a decir: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar morada para que donde yo esté vosotros también estéis conmigo. Pero en el verso 3 dice algo interesante. Dice lo siguiente: si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y miren lo que dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe? Creo sinceramente que esta frase, yo os tomaré a mí mismo, es una clara referencia a la segunda venida de Cristo en las nubes, y puntualmente a lo que en teología o en escatología, que es la doctrina de los eventos futuros, se conoce como la doctrina del rapto o el arrebatamiento. Ahora, el Señor Jesús no fue más explícito, solamente dijo: volveré otra vez, o vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Y lo dejó ahí. No dijo más, ¿no es cierto? No dijo más. Entonces, en un sentido,
y perdón que use esta expresión, el Señor Jesús anticipó una enseñanza de manera superficial, porque no explicitó más. Sin embargo, el apóstol Pablo en este capítulo y en esta sección, capítulo 4, verso 13 al 18, ¿no es cierto? Y luego en 1 Corintios capítulo 15, versos 50 al 58, 50 al 57 más o menos, va a desarrollar esta idea, va a desarrollar este concepto, esta doctrina, de forma más detallada, ¿no es cierto? Entonces, él comienza diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. ¿Y qué es lo que el apóstol Pablo va a decir? Bueno, va a decir que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Mire, yo no sé usted, pero yo en lo personal, respecto de la segunda venida de Cristo, tengo un sueño, tengo una ilusión, tengo un deseo. Algo muy personal. No tiene que ver con algo que no diga la palabra, no tiene que ver en absoluto con eso. Mi deseo, mi sueño, mi ilusión, ¿sabe cuál es? Es ir directamente al cielo en vida. Que cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez en las nubes por su iglesia, yo no tenga que levantarme desde la tumba. Mi sueño, mi deseo personal es ser parte de esa última generación de creyentes que no gustará la muerte, sino que irá directamente al encuentro de su Salvador desde la vida. Ese es mi deseo. Ese es mi sueño. Y sabe, entiendo que de alguna manera el apóstol Pablo tenía un deseo similar, un sueño similar. ¿Por qué? Por lo que dice en el verso 15, ¿no? Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. El apóstol Pablo está pensando en que la venida de Jesucristo es algo inminente, es algo que sucederá en cualquier momento, que Él no va a levantarse desde la tumba, sino que Él va a ir desde algún lugar, ¿no es cierto?, de donde haya estado predicando, va a ir al encuentro de su Salvador. Ese es el pensamiento que él tiene. Él piensa que la venida del Señor Jesucristo es algo inminente. ¿Sabe que ese debiese ser el pensamiento de cada creyente? Ese debiese ser el deseo de cada creyente. Si nosotros viviésemos pensando que Jesucristo viene hoy por nosotros, viviríamos nuestras vidas cristianas de una manera distinta. Nos guardaríamos del pecado. Seríamos más cuidadosos. Viviríamos distinto. Reflejaríamos mejor a Cristo. Y no reflejaríamos tanto nuestra propia personalidad. No reflejaríamos tanto nuestro propio carácter. No. Reflejaríamos a Cristo. Como le decía, ¿no? El apóstol Pablo tiene este sueño, tiene este deseo. Él piensa de sí mismo, que él será de aquel grupo de creyentes que, como dice un poquito más adelante, ¿no?, oirá la voz del Señor, que vendrá con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y cuando escuche ese llamado, acudirá feliz al llamado. Pablo dice esto respecto de sí mismo. Él también anhela por la segunda venida del Señor y desea ser parte de aquellos, como le decía, que no irán desde la tumba, sino que irán al cielo desde la vida. Pero él también entiende algo, ¿no? Hay un orden. Verso 16, mire lo que dice. Leamos, verso 15, para dar contexto. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No iremos antes. Primero, los que durmieron en el Señor. Y esto debe darnos esperanza. Esto debe darnos seguridad, esto debe darnos confianza. Todo aquel que tiene a un ser amado que ha dormido en el Señor debe regocijarse, alegrarse sabiendo esto, que cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida, los muertos en Cristo, los que durmieron en Él, resucitarán primero. Y eso nos debe dar confianza, seguridad. Debe renovar nuestra esperanza. Porque el Señor mismo dice, con voz de mando,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Primero que quién? Bueno, primero que nosotros. Nosotros no vamos a resucitar, no estamos muertos todavía, ¿no es cierto? Pero ellos resucitarán primero. Será el primer evento, el primer acontecimiento después de que suene la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán primero. Ahora, fíjese algo interesante. Vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 15, verso 52. ¿Cuánto tiempo pasará entre que los muertos en Cristo resuciten primero y entre que todos nosotros nos encontremos con nuestro Salvador en el cielo? 1 Corintios capítulo 15, verso 52 dice lo siguiente. Veamos desde el verso 51. He aquí os digo un misterio. Déjeme hacer una pequeña referencia. Y esto para los alumnos de la Iglesia de Bibliología, ¿no? En Bibliología hablamos de revelación. La revelación es el mensaje que Dios ha querido comunicar al hombre. Pero la revelación de Dios no siempre ha sido completa desde el principio. Hay un concepto, una idea en bibliología que se llama revelación progresiva, que es que Dios va anunciando, revelando su verdad de manera paulatina. El Señor Jesús dijo en Juan 14:3 que Él volvería y nos tomaría a sí mismo. Y ahí quedó. El apóstol Pablo escribe en el año 51 la carta a Tesalónica, ¿no es cierto?, donde detalla ciertas cosas. Capítulo 4, verso 13 al verso 18. Detalla ciertas cosas, pero no complementa o no completa ese detalle. Sin embargo, en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al verso 57, una carta que fue escrita aproximadamente en el año 56 después de Cristo, vale decir 5 años después de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo va a detallar por inspiración divina, inspiración del Espíritu Santo, otras cosas más. Verso 51, aquí os digo un misterio. Está revelando algo que antes estuvo oculto, ¿no? Está quitando el velo de algo que antes estuvo oculto. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese qué interesante. La idea aquí de un abrir y cerrar de ojos es un pestañeo. Estudios clínicos, estudios médicos dicen que el pestañeo es el movimiento corporal más rápido que se produce en un ser humano. Cada vez que uno pestañea, abre y cierra los ojos, es el movimiento más rápido. Y el apóstol Pablo escribe haciendo referencia a esto, a un pestañeo, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto tiempo transcurrirá entre que los muertos en Cristo resuciten primero y que luego nosotros vayamos al encuentro de nuestro Salvador? Un pestañeo. Un pestañeo. Algo así de rápido, algo así de inmediato. Ahora, no solamente eso, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 52 hace referencia también a algo que hace referencia en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Sonará la trompeta. Yo no sé, hermano, si esto es literal o no es literal. No lo sé. No lo sé. Pero sí sé algo. La trompeta, cuando se habla de la trompeta, se hace una referencia a una costumbre del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Mire, voy a leer algunos textos para ustedes que hablan de la trompeta y la significación de la trompeta al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Levítico capítulo 23, verso 4 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el 7º mes, el primer día del mes, tendréis día de reposo, un memorial, al son de las trompetas, una santa convocación. Sonará la trompeta y el pueblo de Israel entendería esto.
iniciaba una santa convocación, una santa convocatoria. Jueces capítulo 6, verso 33 al 35. Pero todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Y el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y éste tocó la trompeta, y los abiezeritas se juntaron para seguirle. Envió mensajeros por todo Manasés, a que también se juntó para seguirle, y envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, que subieron a su encuentro. No sé si logra notar lo que quiero mostrar, pero en el caso de Gedeón, cuando él hace sonar la trompeta, ¿qué es lo que sucede? Pueblo, los abiezeritas, se congregaron, se juntaron para seguirle. Nehemías capítulo 4, versos 16 al 20. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes y toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a su lomo, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales, presta atención a esto por favor, y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, ¿qué es lo que había que hacer? Reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Déjeme decirle, creo sinceramente que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando hace referencia a la trompeta de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, y cuando hace referencia a la final trompeta aquí en 1 Corintios capítulo 15, verso 52, está haciendo una referencia a lo que muchos ya conocían. Cada vez que suena la trompeta, hay una santa convocación. Las personas son convocadas a reunirse. En algunos casos, para una fiesta, para una alegría. En otros casos, para una pelea, para una guerra, para una defensa. En el caso de los creyentes, sonará la trompeta de Dios, a la final trompeta que convocará a toda la iglesia, de todas las edades, desde el primer siglo, desde el Pentecostés en adelante. Convocará a todos los creyentes de todas las épocas, de todas las edades. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos juntamente con ellos. Fíjese un detalle interesante. No es que ellos se levantan para ir primero y esperarnos en los cielos. No. Ellos se levantan para, junto con nosotros, ir al encuentro de nuestro Salvador. La trompeta de Dios marca ciertamente, la final trompeta marca ciertamente la convocación de la iglesia, pero marca algo más: el término de la era de la iglesia. Luego volvamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Mire cómo sigue diciendo el texto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con ellos quiénes? Los que resucitaron primero. Seremos arrebatados juntamente con ellos. La palabra arrebatado significa quiere decir que es la acción de quitar algo a alguien de manera tan fuerte que esa persona no se puede resistir. Un comentarista bíblico lo describe como quitar algo con una fuerza irresistible. Y sabe que esto me encanta, esto me anima, me ayuda, me consuela. ¿Sabe por qué? Porque me consuela saber que el día que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida por su iglesia, yo no podría aguantarme. Yo no podría resistirme. Yo no le podría decir, no, pero es que sabes que hoy día no, mañana mejor. No, tan pronto. No. Sea desde donde sea que yo me encuentre, Él va a venir y yo iré con Él.
no por mí, sino por Él. Porque Él me quitará, Él me arrebatará con una fuerza irresistible. Pero fíjese cómo sigue el texto, ¿no? Porque sigue describiendo algo que es maravilloso. Verso 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Dijimos con los que resucitaron primero. En las nubes, ¿para qué? Para recibir al Señor. La expresión recibir acá tiene que ver con una costumbre greco-romana. Cada vez que alguien importante o una comitiva importante de carácter político visitaba a otra comunidad, era recibida con el honor y la dignidad que esa persona o esa comitiva merecía. Le recibían con honor, con fiesta. Era un buen recibimiento el que recibía una persona, siempre y cuando fuese en son de amistad, lógicamente, ¿no? Pero el recibimiento era ese, ¿no? Y esa es la misma expresión que usa el apóstol Pablo en este pasaje, cuando dice que nosotros, los que hayamos quedado, nos reuniremos juntamente con ellos, con los que fueron resucitados primero, para ir a recibir a nuestro Señor. Es la misma expresión. Así como una comitiva o como un personaje importante era recibido con la dignidad que merecía, nosotros iremos al encuentro de nuestro Señor, de nuestro Salvador, para recibirle con la dignidad que Él merece, porque Él no solo es nuestro Salvador, sino porque Él también es nuestro Señor. Pero ¿sabe? Me gusta esto también, porque no solamente nosotros recibiremos a nuestro Salvador, no solamente nosotros recibiremos a nuestro Señor, sino porque también el Señor recibirá a la iglesia como lo que es su esposa, aquella por la cual Él se sacrificó para santificarla, para purificarla, como dice el apóstol Pablo ahí en Efesios capítulo 6. Por último, fíjese algo maravilloso que sucederá, ¿no? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el cielo. Y fíjese lo que sucederá. El cumplimiento de la promesa, Juan capítulo 14, verso 1 al 13. Y así estaremos siempre con el Señor. Voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, hermano, termina el apóstol Pablo diciendo, alentaos. Y creo que todos los varones hoy día podríamos explicar bien qué significa alentarnos. Por lo tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? El Señor viene. ¿Se acuerda cómo terminaba la semana pasada? No con la canción, que algunos se rieron de mi canción. ¿Se acuerda cómo terminaba la semana pasada? Con el grito de victoria de los hermanos de la Paca. Maranata, Cristo viene. ¿Y de qué viene? Viene. Gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Hermanas, disfruten un lindo día, que las regaloneen, que las mimen como corresponde, ¿no es cierto? Sus hijos, claro está. Así que el Señor les bendiga, que sea un lindo tiempo para ustedes. Y vamos a terminar orando este momento y luego, bueno, no sé si Leo o Nicolás, ellos tienen algo más para terminar el culto. Padre amado, gracias por este tiempo, gracias por su palabra, gracias por alentarnos, animarnos con ella y recordarnos que usted viene por nosotros y que un día nosotros, ya sea que vivamos o que muramos, somos de usted, somos del Señor, iremos al encuentro de usted como nuestro Salvador. Gracias, Padre, por Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Señor le bendiga.